Hola, hola, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Es viernes, estamos terminando la semana en Milena, tu amiga. Hemos tenido diferentes temas. En la ausencia de Milena me encuentro con ustedes nuevamente esta tarde. Mi nombre es Elina Chanta y vamos a abordar un tema que, señora, si usted es mamá, si usted es papá, caballero, la abuelita, los maestros, todos deben de estar pendientes de este tema porque nos pasa con los adolescentes, nos pasa con los chiquitines. Estamos hablando de la educación de los niños, pero el tema específico es cómo resolver conflictos escolares, un dolor de cabeza, pero acá tenemos a nuestros expertos para que nos amplíen en el tema y les dije, tengo por costumbre comenzar por las mujeres y me dicen, no hay ningún problema. Ningún problema. Bueno, ella es pastora Ilsa de Ramos, bienvenida, presidenta nacional de AGLO Internacional, Iglesia Filadelfia. Bienvenida. Gracias, muy amable, un gusto. Qué placer tenerla por acá. También está Gloria Gómez, ella es licenciada en Educación con especialidad en parvularia. Bienvenida, un placer. Luis Galán, él es pedagogo. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido a Milena, tu amiga. Y también está con nosotros Salvador Fierro, pastor y director de Casa de Milagros. Bienvenido. Un placer. ¿Qué tal al terminar la semana? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y el licenciado Jorge Castrillo, también psicólogo educacional. Bienvenidos a todos. Me voy a sentar por acá y les decía, la verdad que este es un tema que nos interesa a todos los papás. Yo soy mamá de un joven de 18 años, imagínense, y de otro de 15 años también, y he pasado ya las diferentes etapas. Ya ahorita estoy enfrentando qué vamos a hacer en la universidad. Pero yo les decía, ¿les parece si comenzamos? ¿Cuáles son esos conflictos? Porque conflictos pueden relacionarlo igual y decir pleito entre los compañeros, o la falta de interés de los chicos si se duermen en las clases. ¿Cuáles podríamos decir que son todos esos conflictos, mi querido Luis? Bueno, yo creo que debemos de partir desde el punto de vista que en la naturaleza humana y en el desarrollo humano el conflicto es la cosa más natural que pueda ocurrir. Porque siempre va a haber un desacuerdo, siempre van a haber diferentes posturas, van a haber diferentes opiniones, van a existir disociaciones a la hora de tomar una decisión, porque los intereses de cada persona se vuelven una necesidad individual. Y eso provoca un conflicto en cualquier ámbito en el que se desarrolle. Y si hablamos particularmente de la escuela, los conflictos pueden ser a través de varias vías, entre el educador y el padre de familia, entre el educador y el escolar, o el escolar y el padre de familia, o del escolar hacia el maestro, o entre los mismos escolares. Desde el momento en el que se establece una norma en el centro escolar, desde ese momento ya se genera un conflicto, porque por naturaleza vamos a ir contra la regla, vamos a ir contra lo que ya está establecido, porque vamos en la lucha y en la búsqueda de nuestros propios intereses. Entonces yo creería que podemos definir un conflicto como un asunto natural, un asunto de la vida cotidiana con el que tenemos que vivir día a día y que en la cotidianidad tenemos que aprender a mediar. Y que en la medida en que aprendamos a mediar, la convivencia va a ser más armónica, va a ser más tranquila y las cosas van a ir resultando mejor. Por supuesto. Licenciada Gómez, alguien me comentaba, estábamos en una reunión de mamás y me decía, es que ahora el problema es que se mandan tan chiquitos a los niños a las kinder, a parvularia, que entonces ellos prácticamente los maestros nos lo educan y los cuidan y los crían a su manera, decía. Entonces, dice yo, Dios mío, pero nosotros también tenemos un trabajo en casa para reforzar. ¿Habrá esto? ¿Tendrá algo de razón? ¿No tiene nada que ver? Pues esto va de la mano, ¿verdad? Claro. Ya se sabe que la maestra no es la única educadora, sino que también el padre y la madre de familia tienen que aportar. Porque incluso hay muchos padres que se tienden a eso, ¿verdad? A que la maestra haga todo. Y llegan a la casa solo a jugar y a dormir y a comer. Ahí se desligan los papás de todo lo que tiene que ver con su hijo, ¿verdad? Pero no, tiene que ir en conjunto, reforzar en la casa. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay niños que todo el día lo pasan en el colegio, en la guardería. Claro. Entonces, ya cuando llegan a su casa, es poco lo que conviven con los papás, pero ese poco que conviven, los papás tienen que estar bien involucrados en todo lo que le pasa a los niños durante el día. Por supuesto. Fíjense que la educación puede constituirse en un factor para facilitar, por ejemplo, la construcción de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa, con mejores posibilidades de crecimiento. Es imprescindible, de verdad, proponer actividades
que tiendan a mejorar el tratamiento, por ejemplo, con los conflictos, mediación y negociación, colaboran esto para una buena convivencia. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con los jovencitos ya en la parte psicológica también? Vamos a hablar también en la espiritual, cómo se ven los niños también de beneficiados con esto, pero ¿cómo empezamos para, si ya estamos empezando a identificar algo, cómo trabajamos? Vaya, primero quisiera hacer un par de acotaciones, aunque el conflicto es natural, ¿sí? Porque es algo que es natural, es cierto, pero creo que hace falta puntualizar que para que haya conflicto tiene que haber enfrentamiento entre por lo menos dos partes, ¿verdad? Porque si solo soy yo el que no llego a alcanzar mis objetivos, eso me provoca frustración a mí en lo personal. Pero para que haya conflicto, en realidad tiene que haber la oposición de dos entidades. Entonces ahí hablamos propiamente de conflicto, por un lado. Después, con las normas es una parte muy importante de cualquier organización. En la medida en que las normas surgen del grupo, y por eso es que ahora en las escuelas y los colegios se habla de normas de convivencia, no de reglamento disciplinario, porque lo que buscamos es, en la medida de lo posible, hacer un ambiente armónico en la escuela donde todos nos vayamos desarrollando y de donde todos efectivamente tengamos ese desarrollo armónico. Y como usted decía, no solo la escuela educa, claro, educan los padres también, educan los medios de comunicación social, educan la cotidianidad, y por eso es que hablamos usualmente de educación formal, que es la que les compete a los colegios y escuelas así establecidos, de educación informal, que es la que se da en la casa, que es la que se da en las reuniones sociales, y de educación no formal definitivamente, que es la televisión, los programas, la radio, etcétera, etcétera. Si ustedes que están en los medios se dan cuenta cómo, dependiendo de los programas que vayan habiendo o las series que vayan habiendo en boga, la gente va copiando mucho los modelos esos. Sí. Y entonces sí se habla, se imita, y se tienen como modelos, que es parte de la problemática en la que estamos ahora en la sociedad. Hemos vivido durante muchos años viendo series en donde las cosas, por ejemplo, yo hacía el comentario la vez pasada, yo dejé de ver ER, esa serie de sala de emergencia, porque si uno va a ir a un hospital, y en ER hay un montón de médicos y te hacen exámenes y todo en la serie, pero aquí en el país no llegas a una sala de esas, ¿ves? Entonces, para ir focalizando, entonces, los conflictos usualmente se van a dar mucho en la escuela porque es un grupo social. Si se dan en la familia, que somos poquitos, ¿verdad? En una escuela que son 60, 70, 80. Son diferentes actores que lo integran, definitivamente. Entonces, en ese caso, las normas, las reglas ayudan a la convivencia, porque, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillito, como me decía una maestra, no, pero es que si yo cierro las puertas a las 7:15, a las 8, que he dicho que es la hora los papás se enojan, se enojarán una vez. Pero se van a poner las pilas para llegar a la hora. Pero se ponen las pilas para llegar a la hora, porque la escuela necesita iniciar sus actividades pedagógicas a una hora determinada. Entonces, todo ese tipo de cosas van funcionando para agudizar o minimizar los conflictos. Correcto. Fíjense que la educación puede ser una práctica sin vinculación con la realidad. Esto me parece a mí que es completamente de acuerdo con la realidad. Puede partir de lo que decía el licenciado, ¿verdad? De repente vamos a ver los referentes que los adolescentes tengan o que los escolares tengan. Un niño de 2 años, 3 años puede tener cierto nivel de razonamiento, cierto nivel de comprensión o de desarrollo social a partir de la influencia que el medio de comunicación haya tenido en él. Entonces su referente puede ser un medio de comunicación, y si ese medio de comunicación le transfiere una realidad no contextualizada al entorno en el que él se desarrolla, en ese punto sí podría ser la educación o el proceso de socialización desvinculado a la realidad en la que se está estableciendo. Por ejemplo, porque los agentes socializadores son ya la familia, la escuela, ¿verdad? Entonces, y los procesos culturales, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, estoy aquí en el país y voy a almorzar y le digo a la persona, no, ¿y las tortillas a dónde están? Pero me voy a cualquier país de aquí de Centroamérica y pregunto por las tortillas y no hay, porque los patrones culturales también son diferentes. Entonces, fuera de un entorno diferente a mi realidad, entonces sí está descontextualizado y fuera ahí se aplica. del espacio donde se aplica. Ajá. No obstante, todos los procesos deben ser llevados a la realidad y a un proceso de concientización, aunque en edades más tempranas debemos de partir de acciones muy concretas y ya luego en edades más adolescentes o más adultas, entonces sí podemos entrar a niveles de conciencia, claro, bueno, y discutir un poco más. Hablando ya de realidad, entra, Pastora de Ramos, el tema de los padres y madres de familia. Su opinión con respecto a si los padres muchas veces somos los que abonamos en estos conflictos. Hablábamos hace un rato, ¿qué pasa cuando la familia se está desintegrando, por ejemplo? Si hay un divorcio, si los niños están constantemente viendo todos estos pleitos, mamá no llega, papá no llega, se están cuando quieren juntos, o hay un hogar disfuncional donde solo está papá con los hijos, mamá con los hijos, los abuelitos con los hijos también. ¿Cómo actúa ese papel también en los conflictos? Yo creo, Celina, que usted ha tocado un punto muy importante y algo que no podemos pasar por alto, especialmente hablando de nuestro país, hablando de la realidad en la que se vive como familias. Tristemente, creo que mucho de lo que los niños, independientemente de la edad que tengan, muestran en la escuela es lo que ellos perciben en su casa, la forma en la que ellos tratan a sus compañeros, es la forma en que ellos son tratados en sus casas o como ellos ven que se relacionan sus padres. Lamentablemente, si queremos resolver conflictos deberíamos de empezar por la base, correcto, que es la familia, porque ahí es donde, aun cuando se pase el menor tiempo, en el caso de aquellos afortunados niños que pasan un buen tiempo en los colegios, no es así en todos los casos. Tenemos en las escuelas donde solamente van unas horas y van de regreso para la realidad de sus hogares. Pero aun cuando fuera poco el tiempo que pasan en la casa, esa es la realidad que ellos viven y que ellos conocen. Y creo que cuando estamos hablando de resolver conflictos, definitivamente hoy que operan las escuelas para padres son importantísimas, porque a los primeros que habría que hacerles conciencia es a ellos. Pero se nos da el caso también, que usted muy bien lo mencionaba, padres ausentes, hogares disfuncionales, niños y niñas que crecen con las abuelitas, con las empleadas, personas que definitivamente ya no están ni en edad ni en capacidad de hacerles conciencia de la situación. Entonces tenemos de verdad un problema bien serio. Gracias a Dios que puedo decirle, tratando de entrar ya en la parte espiritual, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, es normal, todo, mientras hayamos seres humanos, independientemente de nuestra edad, hay conflictos, hay aflicciones, hay problemas, pero tenemos que aprender a resolver, a buscar realmente la solución a esos problemas. Y qué bueno es saber que con el primero que podemos contar para resolver todos esos conflictos es con el Señor. Así es. Fíjese que ahorita que estamos en el plano espiritual, aprovecho para preguntarle, Pastor Fierro, también, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, por ejemplo, si están en un colegio laico o están en un colegio cristiano, estamos hablando obviamente de dos cosas diferentes. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando a los jovencitos, si los papás somos cristianos, los metemos en un colegio laico, ya sea porque ahí está bien el inglés o porque nos queda cerca de la casa, quiérase o no, los niños empiezan a entrar mentalmente en una confusión? Ok, en el colegio me enseñan esto, pero llego a la casa y mis papás practican otra cosa. Entonces, ¿por qué se lo pregunto? Porque pasó una vez que había una mañana deportiva en un colegio donde iban a hacer una serie de actos católicos y empezaron a molestar a la jovencita porque no los iba a hacer. Entonces, en este tipo de conflictos también influye mucho que como papás tomemos la decisión de entrada, o sea, de un inicio de decir, quiero esta formación para mis hijos porque estos van a ser unos conflictos a futuro. Correcto. Bien, yo creo que tiene mucha razón. Hay un conflicto ahí entre
cuál religión o qué fue lo que les inculcaron sus padres y de momento los llevan a otro lugar o se van a otro lugar y se confunden. Definitivamente tiene que ver con una decisión sabia de parte de los padres en cuanto al futuro verdaderamente que ellos tienen, pero también a los principios que ellos ejercen como familia, ¿verdad? Como ya sea evangélicos o católicos. Sí. Se da muchos casos, por ejemplo en Santa Tecla hay muchos colegios católicos, sí, pero igual yo tuve mis hijos en colegio católico y soy pastor, pero igual lo que yo enseñé y lo que yo les enseñaba era esto, que ellos iban a aprender de Dios, iban a agarrar las cosas de Dios, igual lo demás lo iban a respetar, no iban a meterse en la parte religiosa. Correcto. Ahora, lo que sirvió es que ellos pudieron compartir las cosas de Dios con aquellos otros niños, pero igual no se trataba de buscar una religión, encontrar una religión, sino más bien que ellos se formaran, porque quieras o no, hay colegios católicos, aunque los evangélicos digamos que no, que tienen normas más estrictas y son de alguna forma más disciplinados que los mismos otros colegios seculares o laicos, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser abiertos en esto y reconocer que la educación para nuestros hijos debe ser lo mejor. Pero cuando hay principios y cuando hay valores cristianos, verdaderamente antes que una religión, eso es lo que hace la diferencia. Y antes de finalizar, ¿sí?, quiero dar mi opinión en cuanto a conflicto. Conflicto, como decimos todos, estamos de acuerdo, va a haber, pero depende también de la forma como queramos, en verdad, si lo vamos a solucionar o no. Y yo lo veo de dos maneras. Para todos va a haber conflictos, y en la escuela, en todo lugar, en la sociedad. Pero con la actitud que nosotros queramos resolverlos, si tenemos una actitud negativa, ahí nos vamos a quedar y no vamos a cambiar. Si lo miramos con una actitud correcta y positiva, vamos a crecer y nuestra vida va a cambiar, ¿verdad? Yo creo que los conflictos para mí son una oportunidad para aprender, para crecer y para formarnos y salir más fuertes. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el desierto, fue un gran conflicto y muchos querían salir del desierto, pero nunca nadie dijo, hey, vamos a salir, pero vamos a salir más fuertes. Vamos a superar el conflicto y vamos a aprender algo. Y siempre se trata de aprender de ese conflicto, ¿verdad? No quedarnos en el anonimato y siempre el mismo conflicto. Por supuesto. ¿Verdad? Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar porque hemos hablado del tema los jovencitos, los papás. Pero ¿qué pasa cuando los conflictos son entre padres y docentes, los docentes y los padres, y lo que están haciendo es traumando a nuestros hijos? Estamos en Milena también en el viernes, ya regresamos. Entrecorte hablando de este tema. Es que miren, la verdad que es algo que nos interesa a todos, porque como papás, lo que les decía al inicio, de adolescentes con los jovencitos, hay muchos temas que nos preocupan, o sea, son nuestros hijos, son nuestros pollitos, nuestros tesoros, o sea, que nosotros vamos a un colegio y muchos papás a veces no se percatan por el día a día que hay que ir a conocer el colegio, que hay que ir a conocer con las maestras, hay que orar por las maestras, hay que bendecir el salón de clases, todas esas cosas que son importantes y que a todo esto lleva la educación también de nuestros hijos. Nos quedamos en el corte al hablar de los problemas cuando son de los directivos, por ejemplo, los directivos o los docentes con los padres de familia. Este es un tema difícil también. Bastante difícil porque, por ejemplo, hay padres que no les gusta la manera de cómo enseña la maestra, por ejemplo, ¿verdad? De que debería de resaltar en otros temas, de que esta forma no me gusta, quisiera que lo hiciera así, pero no se puede complacer a todos los padres, ¿verdad? Ya está el sistema como tiene que ir y lo que ellos tienen que hacer es sí aportar ideas, ¿verdad? Aportar ideas para que el aprendizaje y el desarrollo de sus niños sea mejor. Licenciada, lo que pasa es que esto entra también cuando, digamos, llevan las tareas a la casa. ¿Y quién te explicó esto? Mami, la maestra. Es que esto no se hace así, porque te lo explicó. Entonces entran en ese conflicto y lo ponen en el mal. Decirle que vos lo hiciste así porque así lo hacía yo. Es muy común. No, pero viene ahora el conflicto. Mamá, no es así. La maestra dijo que lo que se debía hacer era así. Ahí depende de la edad que tenga el niño. Y para muchos niños, en edad escolar, y de la autoridad de los papás, exactamente.
para muchos niños la palabra de la maestra es la ley, santa palabra, es infalible, ¿verdad? La maestra no se equivoca. Pero Sí. creo yo que debería ser así si así nos están explicando. No, pero, No, pero la maestra también comete hay errores. Ah, no, claro, todos cometemos Claro, errores, pero no, pero hay cosas en las que la administración escolar tiene que incidir de mejor manera. Sí. Sí. Por ejemplo, ese no es un problema, no debería de ser un problema padre-escuela, padre-maestra. Eso hay un momento en el calendario escolar que es la planificación curricular. Correcto. Cuando adentro de la escuela, adentro del colegio, todo el claustro escolar, profesores, directores, están organizando lo que se van a dar. Esa es una tarea del director Correcto. o de la directora de verla. de presentarnos los libros que van a usar desde un inicio, la forma en la que Exactamente. van a trabajar, cada cuánto van a tener sus exámenes. Exactamente. Y una recomendación que que antes era de que los papás apoyaban 100% a los maestros. Entonces los conceptos de autoridad eran bastante claros para los niños. En nuestro tiempo, la autoridad es un concepto más Es que laxo. es que el más discurso laxo. ha cambiado, ¿verdad? Antes Tremendamente. llegaba la mamá y le decía, vaya maestro, aquí le dejo al hijo y se porta mal, jálele las orejas y yo le doy permiso. ¿va? Y ahora es cuidadito, me lo voy a tocar. Ah, ¿va? sí. Exacto, pero entonces por eso hay que entender. Y cuando el pastor Fierro estaba comentando, eso ya es cosa de los papás. Sí. El Sí. papá debe de enterarse en qué colegio, en qué institución está poniendo a su hijo. Exacto. Y si asume libremente la decisión de incluirlo en un colegio, sea de la denominación que sea, va a tener que respetar la organización del colegio. Vamos a eso, Sí. exactamente, a Entonces, respetar sí. la organización. Cada institución tiene su propia organización, entonces conflictos siempre van a haber porque disparidades de pensamiento van a existir porque los intereses son diferentes, como se lo decía hace un momento. El punto acá es qué respuestas creativas tiene la organización para esas situaciones. Bueno, hablemos de reuniones con la maestra, citatorios, espacios de conversación, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Mire, maestra, yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, ¿qué podemos hacer? Pero no buscar la crítica, decir, ah, no, y esta maestra tal cosa. o Claro, este ya papá algo tal- maduro o de el- papá y mamá, Exacto, algo. es decir, buscar entre la primera y la segunda vía que están conflictuando una tercera vía que sea factible la solución, pues, y no en la conversación tener una acción punitiva o de agresión entre el papá y el maestro, sino buscar el bienestar del escolar. Que en pues. vez de mejorar sea más complicado para el niño, porque Sí. el que se afecta siempre es al niño, claro. al niño. Por O al ejemplo, joven o al adolescente. Ah, ¿verdad? Lo que el pastor Fierro estaba comentando es lo que se conoce como la gestión del conflicto. Una vez que hay conflictos, ¿qué vamos a hacer de este conflicto? ¿Vamos a salir peor o vamos a encontrar los caminos para que el conflicto nos sirva para mejorar? Y ahí ya depende de quiénes están metidos en Por el ejemplo, conflicto. en mi caso, yo tengo que trabajar también en reeducar ahora adultos que de niños no quisieron ser educados o que por razones del destino, designios de Dios, tuvieron que caer en cosas de adicciones, ¿verdad? Y la realidad es que muchos jóvenes, al no entender, porque a la edad cuando el joven, el niño está en el colegio, él está dependiendo de sus padres, de los que le enseñen los maestros, profesores, pero la realidad es que hay deserción y que muchos pierden, dejan de estudiar y esos son los que al final llegan a los centros donde estamos nosotros y nosotros tenemos que reeducarles, enseñarles de nuevo que hay que respetar, porque algunos son niños con bigote o niños con canas que nunca aprendieron y aún un vicio, una prisión les costó, y esto es a manera de prevención para los jóvenes, igual a los niños, que ellos pueden, si no entienden en el momento cuando ellos tienen la oportunidad, va a llegar un día cuando van a padecer o van a sufrir. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y cuando fuere Así viejo es. no se apartará de él. La oportunidad en el colegio, en la escuela, en la iglesia, es la mejor oportunidad. Y la mejor enseñanza es, claro, la académica, pero la parte que no hemos tocado todavía, el componente espiritual, que para mí es lo más importante. Yo quiero meter mi cucharita aprovechando esto en el hecho de
cómo actualmente se pretende que uno tiene que complacer siempre a los jóvenes y complacer siempre a los hijos. Las cosas no son así. Y tocando el tema de la capacidad que tiene una persona para decir no en un momento dado. Todos cuando somos niños, lo que queremos es complacer lo más inmediatamente posible nuestros deseos, nuestras necesidades. Nuestras necesidades está bien, pero nuestros deseos no tienen por qué ser siempre satisfechos, y menos inmediatamente. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, desde la teoría freudiana, pero no nos vamos a meter ahí en esas aguas que son algo turbias, Freud postulaba justamente eso, el que la mamá demore un tiempo en la gratificación de la necesidad de alimentación del niño o de la niña, hace que ese niño empiece a darse cuenta que no es omnipotente, que sus deseos no van a ser satisfechos inmediatamente cuando él quiera. Y eso nos va ayudando para ir formando la personalidad. Sí. El hecho de que la persona pueda demorar la gratificación de sus propias necesidades e instintos. ¿Qué tal si todos quisiéramos, cuando se nos da la gana, satisfacer o que nuestras necesidades sean satisfechas? Pero a ver, les quiero plantear, y para que tal vez lo podamos dirimir de alguna u otra manera, ¿cuál es la acción de la mayoría de los padres de familia? Primero, existe un temor que debe ser abordado, no sé si desde la iglesia, desde una terapia en una clínica psicológica, desde la misma escuela, un temor de rechazo del hijo, ¿verdad? Entonces, en ese afán de ser buen papá, de ser buen mamá, una actitud de complacencia total, ¿verdad? Lo que el niño pida, lo tiene, ¿verdad? Lo que el niño diga para que no llore, para que no haga, para que no se sienta mal, para que no se frustre. Como sus compañeros tienen, él tiene que tener. Como sus compañeros fueron, él también tiene que ir. Y todo lo que el niño quiera, haga y diga, debe cumplirse, porque si no lo puede afectar en un proceso de socialización, porque lo separa de un grupo, porque puede sufrir discriminación, y existen una serie de temores relacionados con el desarrollo de los niños que, en lugar de ayudar, están afectando el desarrollo de la personalidad, como se acaba de plantear. Pero, ¿responsabilidad de quién entonces? A la hora de aprender a mediar un conflicto, ¿qué es lo que más debe pesar? ¿Los principios familiares que se aprenden en casa, los principios espirituales que enseña la iglesia, o los valores morales y cívicos que enseña la escuela? ¿Qué es lo que debe pesar más entonces? Así es. ¿O cómo debe actuar un adolescente en una situación compleja? Es que, pues, es lo que hablábamos, o sea, la educación debe de construir, o sea, sobre todo en la sociedad, en facilitarnos la construcción de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa también, con más posibilidades de crecimiento para nuestros jóvenes. Entonces, debe de ser algo, esto es sumamente en paz para los chicos, o sea, es imprescindible por eso proponer actividades, por ejemplo, para que ellos tiendan a tener una mente más tranquila, algo con lo que se puedan hacer los conflictos más fáciles y llegar a una negociación cuando todo esto esté pasando. Yo creo que se acaba de mencionar un punto bien importante, pero si algo es moral, no va a ir en contra de lo espiritual. Tampoco. Va de la mano. Va de la mano. Si algo es correcto, no va a ir en contra de lo moral ni de lo espiritual. Sí. Entonces, ahí tiene que haber realmente un enlace. Se necesita la parte espiritual, se necesita la parte moral, se necesita. Bueno, mire lo que pasó, perdón que le interrumpa, con eso del tema de la Biblia. ¿Cómo se hizo esto? ¿Se debe de tener en las escuelas? ¿No se debe de tener? O sea, es una polémica. Pero es que esa entra a otro nivel. Ahí entra el nivel también de la libertad en cuanto a sociedad. Claro, claro. Si estamos hablando de eso, entonces igual sería mutatis mutandi, que todos tienen que aprender matemáticas, y todos tiene que haber un solo bachillerato en matemáticas, y los que no se les da bien las matemáticas, y los que prefieren las humanidades, y los que prefieren las artes. Ahí es lo mismo, sí. Pero no, por eso le digo, entonces, en ese punto, yo sí creo que la Asamblea tiene razón. No podemos forzar a todas las instituciones a leer la Biblia, por mucho que tengamos a la Biblia como el mejor libro, ¿verdad? Esas yo creo que son cosas distintas, porque es la libertad de religión, la libertad de cada culto. familia. Sí, es eso. Vamos a delegar las responsabilidades a quienes les corresponda. Entonces, y ahí todos tienen su parte. Entonces es la familia la que decide la orientación espiritual que le va a dar a su formación. Claro. Yo considero que la familia es la responsable de enseñar los valores, por ejemplo, a respetar al maestro, al profesor, la profesora, y en la familia se instruyen los valores.
se enseñan los valores, se modelan los valores en la familia. Si en la familia hay valores, no va a ser difícil socializar en la escuela. Pero si en la familia ve el niño a sus padres peleando, si ve la disfunción lo ve como algo natural, familiar, normal. Lo toma y él es un niño agresivo, Sí, ¿verdad? Es un niño que en la escuela igual tampoco va a respetar a la compañera, si es varoncito, sí, ¿verdad? Entonces, en la familia considero yo que se enseñan los valores. Gracias, por favor, buenas tardes, buenos días. Los modales en la familia. Un maestro no va a enseñar modales, eso lo aprende en su casa. Pero los refuerza. Y lo refuerza correctamente, claro. Lo refuerza. Entonces, es responsabilidad de los padres, nosotros como padres, instruir esos valores, modelar esos valores. El 89% de lo que las personas hacen no es por lo que ven en la televisión, lo que leen en libros, lo que aprenden en las escuelas. El 89% de lo que las personas hacen es por lo que ven que otro hace, el modelo. Entonces, ahí está. Sí. Por eso es que dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, los niños, por ejemplo, un niño le dice a su padre, no diga malas palabras, nunca lo quiero ver que fume, y a su padre lo oye con unas grandes palabrotas y lo ve fumando. No quiero que nunca vaya a tomar y lo manda a que le saque del refrigerador la cerveza. ¿Me explico? Entonces, no quiero que nunca golpee a una mujer y él es el que golpea a la mamá, o viceversa, cosas que suceden. Sí. Pero la parte de los valores, es en la familia donde están. Y si hay valores, esa es la base, los valores en la persona. La parte espiritual, el componente espiritual, como dijo la pastora Ilsa, se llevan de la mano, ¿verdad? Y va a haber una sociedad más justa. Yo estaba la semana recientemente pasada, un caso de intolerancia, una persona que mató a alguien por un asiento de un... Exacto, lo vimos. Imagínense, pero esa persona, esa agresividad, eso que va, no fue ahí, como una persona que está en una prisión, en un centro penal, por robar un carro. No empezó robando carro, empezó sacándole una moneda a su mamá del pistero. Ahí empezó, ahí se fue formando. Entonces, alguien dijo que cuando una plantita va creciendo, se puede abonar bien o se puede, si es mala, se puede cortar, ¿verdad? Entonces, los valores son aquello que refuerza al niño para que se forme, y claro, la parte de la autoestima, ¿verdad? El componente también de lo académico, lo espiritual, ¿verdad? Ese niño pues va a ser formado y se va a desarrollar hasta más no. Igual nos va a sorprender, ¿verdad? Sí, yo comparto esa opinión porque la base de toda sociedad es la familia. Sí. Exacto. Si tenemos una sociedad desquebrajada es porque tenemos familias desquebrajadas. Exacto. Entonces, en la medida en que la iglesia, la escuela y otros agentes sociales se vayan ayudando a ir solidificando las bases de una familia, reconstruyendo la familia, creo que la sociedad también se puede ir transformando. Sobre este hecho que discutíamos del acto de intolerancia, yo le preguntaba a un grupo de adolescentes, ¿a dónde creen ustedes que se aprende la intolerancia? Estaban en un grupo de 25 jóvenes, casi la mayoría dijo, en la casa. Porque desde ahí comenzamos a ser intolerantes. Le dicen al hermano, hey, dame mi cargador, devolveme mis audífonos, pues. Es verdad. Y comenzamos ahí a hacer un poco de... a no dar las gracias, a decir, por favor, podrías tú, ¿verdad? Así por como eso, que a comerse la cena, ¿verdad? Y dejarle a tu hermano, si ni cuenta se va a dar que se haga un pan. No, pero no demeritemos el trabajo de los maestros. Correcto. Un maestro con vocación, una buena maestra, correcto. Una institución con visión, sí, que tenga todo su equipo de docentes alineado hacia la visión que quiere conseguir. Esa institución tiene poder para formar, porque ahí aclaremos, la escuela no es solo para enseñar lo académico, en la escuela también se enseñan maneras de convivir, que era parte del tema de ahora, ¿verdad? Claro. Cómo gestionar conflictos, cómo los profesores gestionen la clase, tiene mucho que ver cómo los alumnos van a ir aprendiendo a trabajar, a no trabajar, a empeñarse, a no empeñarse. Y como seguimos empeñados en saber cómo vamos a resolver esos conflictos, cómo vamos a trabajar, le mencionaba yo a la pastora el tema de la negociación. De eso vamos a hablar también al regresar de la pausa aquí en Milena, tu amiga.
Está para ahorro, calidad y estilo, me encanta. Miren, hablamos de cómo resolver los problemas en la escuela, en la educación con nuestros hijos. La mediación y la negociación colaboran para una buena convivencia, siempre que su ejercicio sea sensato y con criterio. ¿Cómo comenzamos con los pequeñitos? Bueno, más que todo se puede ver, ¿verdad? Desde pequeñitos ya van queriendo negociar. Por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser cuando, como van tan pequeños al colegio los niños, no se quieren quedar. Es un ejemplo, ¿verdad? El padre con tal, o la madre con tal de que se quede, te voy a dar el dulce, el bombón. Ajá. Entonces ahí logra que el niño vaya siempre adquiriendo ese hábito, ¿verdad? De que si no me quiero quedar, yo sé que mi mamá me va a dar el dulce o el bombón. Entonces estamos cometiendo un error, porque el niño tiene que asimilar que se va a quedar sin ninguna negociación. Y eso tuvo que haber sido una tarea previa de los papás hablando con los chiquitines. Sí, estar dialogando con los niños de que tiene que ir al colegio, va a ir a aprender y lo demás, ¿verdad? Lo que los papás tienen que saber que no siempre tiene el niño que lograr lo que él quiere. Incluso cuando el niño se castiga, porque hay un momento que se castiga, ¿verdad? Pero el castigo, si usted dice es no, es no. Pero si usted le dice no, pero al momento... Usted misma está votando. Usted misma está votando lo que debería de haber construido desde antes. Correcto, correcto. Me río porque lo que pasa es que en ese ejemplo de los niños, muchas veces lo que sucede es que son los papás los que están tan ansiosos de dejar a los hijos por primera vez en otro lado que ellos generan eso. Sí, es una... Pero sí, ese es nada más un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis nada más. Pero yo creo había un anuncio de unos zapatos que ponía así que tenía que ver eso con ir al kinder. Me preguntaba alguien, estaban los zapatos y el montón de Kleenex tirados en el suelo. Porque las mamás es tremendo, como déjenlo, sepárense, muchas veces la angustia de separación. Pero por eso, para ir aterrizando ya y terminar, por eso es que todo esto debe de ser, como decía, con diálogo, hablar con los niños. Como decíamos al inicio, conflictos siempre van a existir. El punto acá es buscar las medidas de mediación y el diálogo siempre va a ser la mejor vía. Hay que conversar, hay que verbalizar las cosas, hay que escuchar las emociones de los niños, de los escolares, de los adolescentes, de los mismos adultos, entre las relaciones de pareja, entre hermanos, entre primos, entre los padres de familia y los maestros, entre los mismos maestros y los directivos. Hay que conversar, hay que dialogar. Haber mucha comunicación. Esa siempre va a ser la mejor vía para resolver un conflicto. Y las cosas que los padres de familia deben saber cuáles son sus responsabilidades y que aquellas cosas que no se logren en la casa, el maestro no debe también sentir frustración y decir, es que el papá no me ayuda, es que el papá no me apoya, es que si la mamá siquiera pusiera atención. También el maestro debe asumir su responsabilidad y debe asumir un papel protagónico y que si no puede hacer un papel interesante o tener éxito sin ayuda del papá, bueno, que lo haga por un niño. Si al final un maestro con esa vocación oncológica que tiene, humanizadora, se dedica a ese niño y puede dar los frutos que espera. El diálogo y la consistencia. Estar fortalecidos también, ¿verdad? Los padres. Así es. Yo creo que la palabra del Señor dice claramente, y ya lo mencionamos, que nuestro deber es instruir. Y seguramente que aquí tiene que ver mucho el ejemplo, la manera en la que los padres también logren resolver sus conflictos, va a enseñar a sus hijos que sí se puede hablar, que sí se puede dialogar, que sí se puede resolver, que sí podemos llegar a acuerdos. Por supuesto, y al final son nuestros hijos los que se van en el camino solos, así como a nosotros nos ha tocado irnos. Definitivamente. Yo creo con todo mi corazón que la buena semilla que los padres sembremos en nuestros hijos, como es la palabra de Dios, es lo que al final va a dar fruto, ¿verdad? Y pues ánimo, hacer lo mejor de nosotros y hacer lo posible, y Dios va a hacer lo imposible. Por supuesto. ¿Su recomendación para terminar? Bueno, que sean participativos los padres, que estén más en comunicación, que se involucren más con las actividades de los niños, con la institución donde los educan, ¿verdad? Para que haya una convivencia y una armonía excelente y exitosa. Por supuesto, trabajo de equipo, ¿verdad? No todo es los maestros irlos a dejar y cuando lleguen a la casa solo a comer, a dormir, a consentirlos, a apapacharnos, no, para nada. Así como lo expusieron nuestros especialistas acá, es como vamos a resolver entonces los problemas en la escuela. ¿Que siempre van a haber? Siempre van a haber. Toda cabecita es un mundo. Los papás deben estar conscientes de eso. Así es. Muchísimas gracias. Una última aclaración. Consistencia.
porque con los niños dialogar es más difícil. Los niños justamente por su nivel intelectual, el desarrollo de la inteligencia, las palabras no siempre las entienden, pero si ven que los papás hacen las cosas consistentemente, entonces los niños lo van a aprender mejor. Ahí está la recomendación. Y los señores de la Asamblea Legislativa deberían aprender también de eso. Lo que pasa es que ya estamos un poco tarde. Feliz fin de semana para todos. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones a usted en casa. No se pierda el lunes a las 4:20 de la tarde. Milena, tu amiga. Saludos a todas las personas que nos ven a través del canal 181 en Sky. Los esperamos a ustedes también el lunes. Bendiciones. Chao.